Ojo, atención con la siguiente información, colombianos y colombianas, que el presidente de la República, Gustavo Petro, enfrentó de tú a tú, humilló, no se rebajó ante Donald Trump. Este mismo que ya lanzó su segundo ataque en el Océano Pacífico frente a las costas colombianas. Lo que no se esperaban era la tremenda respuesta y el apoyo internacional, porque este señor ya está violando el derecho internacional humanitario, hasta el punto que piden detenerlo. Pues además, eso no era lo único. También decía que el presidente Petro es un matón que está fabricando muchas sustancias, que tiene fábricas del polvo en blanco. E incluso también salió con el cuento que será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. O sea, que van a meterse a invadir nuestro territorio. ¿Van a volver Colombia una colonia de Estados Unidos? No, señores. Petro respondía, le informo al mundo que llevo 17,000 fábricas de polvo en blanco destruidas en mi gobierno. Y eso no era lo único, porque el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando Benedetti, daba una clase y que es la siguiente, respondía, de verdad que en este país hay mucho culipronto, en la mejor tónica con los Estados Unidos. El presidente Trump no sabe dónde queda Colombia, ni qué es Colombia, ni quién es el presidente Gustavo Petro. No le importamos. Así que cualquier cosa que diga Trump sobre nosotros es porque alguien de mala fe y con intereses se lo dice. Y posiblemente por falla nuestra no hemos encontrado el canal para llegarle directamente a Trump, esquivando las facciones propias de cualquier casa de gobierno. Así que los que celebran aquí son los culiprontos. Y ojo, que lo que da a conocer Benedetti pueden ser aquellas alianzas de la extrema derecha que buscan el golpe contra el presidente de la República. También daba una entrevista o un tipo de rueda de prensa que era bastante duro. Decirle al presidente de los Estados Unidos con esas declaraciones fuertes, tramposo, mentiroso, narcotraficante otra vez, que le dice al presidente Gustavo Petro? Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro, ni al país, ni dónde geográficamente queda Colombia. Y se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan a la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y malintencionados. Esa es la teoría mía, porque no entendería por qué un presidente le dice a otro así porque sí. Acciones jurídicas anuncia el presidente Gustavo Petro. Claro, porque en Estados Unidos, según la legislación de allá, hay cómo denunciar a quien denuncia falsamente o realmente lo hace a propósito y adrede con mala intención. Pero ese tuit se está haciendo en el momento, no en el momento en que el presidente Trump está hablando, sino con base en algunas denuncias que ha recibido en su contra. Dice el presidente Trump que a partir de hoy se cancelan algunas ayudas para el tema de la lucha antidrogas y además que ya lo habían anunciado, pero que hoy se hace efectivo. ¿Qué puede pasar ahora? Pues que nos digan cuáles son las ayudas o que las quiten, porque esas ayudas que ustedes llaman ayudas, que ustedes no han podido corregir en su vocabulario, no son ayudas. Es una plata que mandan para que se contraten con empresas gringas, para que ellos mismos, yo con yo, se contraten y que esos subsidios o ayudas, que no son ayudas, es simple y llanamente para que las empresas gringas contraten con plata gringa para una guerra contra la droga fallida. Pero esa expresión lo único que revela es que no se dan cuenta que el problema es entre los dos. Ellos son los mayores consumidores, nosotros los mayores productores. El problema es de los dos. Por lo tanto, debería tenerse eso en cuenta. O si no, qué bueno, que no que legalicen eso si es lo que ellos quieren. Ministro, está
estábamos tratando de buscar soluciones a esta última crisis diplomática, por decirlo así. El encargado de negocios venía, vino a consultas el embajador, parecía que había un camino. ¿Qué viene ahora en el tema diplomático? Buscar una línea real que se le pueda llegar al presidente Trump o llevar al presidente Trump una información real de dónde queda Colombia, qué es Colombia, cuál es la historia de Colombia y cuál es la historia del presidente Petro, para que lo llamen narcotraficante cuando él es el que más ha peleado contra los narcotraficantes en este país. Pero podría bajar un poco el tono del presidente Petro para que esto no escale más, o cómo puede venir ahora las relaciones, porque sabemos que el presidente, pues también defendiendo su integridad, a veces dice cosas que podrían complicar las relaciones. Pero más que pedirle al propio presidente, habría que pedirle al presidente que pelea con todos los presidentes del mundo. Ministro, un ataque en el Pacífico, ¿ya fue comprobado que fue una lancha colombiana? Esa es una buena pregunta, porque es que nos llega información y a ustedes no les gusta constatar eso, pero la lancha, ¿para dónde iba en el Pacífico? Yo entiendo una lancha en el Caribe que vaya a una isla en el Caribe o a un país del Caribe, y entiendo el narcotráfico ahí, pero una lancha en el Pacífico, ¿para dónde iba? ¿Iba a ir a otro barco? Es lo único que se me da en la cabeza, pero son preguntas que ustedes no se hacen. Ministro, estas declaraciones de Trump reafirman la convocatoria que hace el presidente Gustavo Petro para el próximo viernes. La convocatoria del presidente Petro para este viernes no es a favor, no es en contra de Trump o no, sino es realmente por algo que se llama la dignidad, la soberanía. Si usted revisa, y ahí lo tengo, yo ahorita voy a hacer un Instagram, en el que Trump regaña a Duque como 2 veces, en el 2019. Entonces, cuando un presidente lo regaña a uno, ¿qué hace? Se arrodilla, se queda callado. Eso es lo que le gustaría a muchos colombianos. Esos son los colombianos. Ministro, vuelvo al tema de las ayudas. Yo sé que usted dice que corrijamos el tema de las ayudas. Pero no lo corrige, pero no lo corrige. ¿Necesario o se ha visto necesario en los últimos años? ¿Cuál va a ser el camino ahora? ¿Van a Usted, cambiar la estrategia? ¿Van a buscar usted lo otros ve aliados? necesario, usted ve necesario que a través de esas supuestas ayudas que no son ayudas, se hayan tomado realmente la fuerza pública, porque el presupuesto entonces se termina determinando que la policía, las fuerzas militares dependen más de Estados Unidos y son entrenados en Estados Unidos que aquí. ¿Eso le parece a usted necesario? Yo creería que no, ha debido hacerse diferente, pero no me voy a poner a hablar de lo que se debió haber hecho. Pero por favor, quite la palabra ayuda. ¿Qué viene ahora entonces, por ejemplo, con el tema de la cooperación que sí existe, de la comunicación? Incluso estuvo el ministro de Defensa de Estados Unidos hablando para el tema de la desertificación, estuvo la cúpula. ¿Qué viene ahora en ese tipo de colaboración mutua? Y estuvo el de la DEA, sigue la lucha contra el narcotráfico. Es que la lucha contra el narcotráfico no se ha acabado, ni se ha parado, ni el gobierno colombiano lo ha hecho. Usted le puede preguntar a cualquier miembro de la fuerza pública y sigue con toda la lucha contra el narcotráfico. Pero lo que ustedes no han caído en cuenta es que lo que está paralizado es allá, es en Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos por el, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? No saben el nombre, yo tampoco me lo sé. Shockdown. Entonces, que tiene paralizado todo el gobierno por las partidas económicas de presupuesto ahí en el gobierno. Ustedes no pudieran cubrir el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos diciendo que paran al gobierno con base en las partidas presupuestales. Si aquí lloran por los puntos indicativos y todas esas cosas ustedes. ¿Está usted con el presidente? Uf, qué clase acaba de dar Benedetti. Que un país no debe estar arrodillado. Además, como les decía, Estados Unidos confirma un segundo ataque contra una embarcación que transportaba sustancias en aguas del Pacífico. El secretario Pete Hegseth señaló que el hecho dejó 3 personas fallecidas. Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de sustancias y transitaba por una ruta conocida de los emprendedores del polvo en blanco y transportaba dichas sustancias. Así también, colombianos y colombianas, era esto reconocido por la prensa internacional. Miren, CNN de Estados Unidos, CNN, miren, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques letales
contra 2 barcos en el Pacífico Oriental esta semana. Miren eso, ahí está. A nivel internacional, Petro respondiendo contra Trump. Miren señores, ahí está, todo en evidencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Ante este tipo de circunstancias, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a recibir apoyo, en este caso, miren, primero con Jim McGovern, congresista de los Estados Unidos, que decía, Estados Unidos no está en guerra con Colombia. Los ataques con drones militares contra embarcaciones que fallecen personas son ilegales, según el derecho estadounidense e internacional. Las acciones de Trump están dañando enormemente las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y este no es el mensaje que quiere escuchar la extrema derecha en Colombia. Ahí está. Lo dicen congresistas de los Estados Unidos. Para lo cual, pues el presidente Petro también responde. Y ojo con esta tremenda información que la debe conocer todo el pueblo colombiano para que siga viendo la realidad del país. No esa estrategia de mentiras, no ese plan difamatorio de la extrema derecha y como lo dio a conocer Benedetti. Miren esto, el ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano dejó fallecidos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno de Estados Unidos rompe las normas del derecho internacional. O sea que Donald Trump puede ser juzgado a nivel internacional y puede ser capturado. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global. La estrategia estadounidense al menos comienza a aceptar que la mayor parte del polvo en blanco no sale por el Caribe, sino por el Pacífico. El éxito relativo de la fuerza pública colombiana en la incautación de polvo en blanco en el Pacífico y el control de los puertos ha desplazado las rutas a Ecuador, pero eso también provoca que aumente la violencia en Ecuador y el narco utilice los puertos de Ecuador. Miren toda la información que revela Petro. En pasado trino, dije que era necesario transferir la experiencia colombiana en control de puertos y ensenadas hacia Ecuador. El Pacífico no es abordable por lanchas de motor fuera de borda, es inmenso. En esto se equivoca el gobierno de Trump. El Pacífico desde el sur de Colombia hasta Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos no es abordable por lanchas rápidas, sino en barcos, y los barcos sirven para el tráfico de polvo en blanco si el polvo en blanco viaja en los contenedores comerciales o si se coloca por fuera del casco sumergido del barco. Por tanto, centrar la estrategia en arrojar misiles sobre lanchas, sea en el Caribe, sea en el Pacífico, no retiene el tráfico del polvo en blanco y pone a Estados Unidos por fuera del derecho internacional. Si se quiere hacer una estrategia eficaz, como la viene adelantando mi gobierno, hay que controlar puertos y ensenadas con las fuerzas nacionales. Miren la respuesta del presidente de la República. La mayor parte del polvo en blanco por el Pacífico sale por los barcos mercantes. Mi estrategia consistió en aumentar la incautación deteniendo las lanchas en el mar, sin fallecidos y con organismos de inteligencia desplegados dentro de los grupos de capos. Pudimos detectar los contenedores en carreteras y puertos o también pudimos determinar previamente la llegada de los barcos a los puertos intermediarios o de destino final y con coordinación de la policía de otros países pudimos incautar cada vez más polvo en blanco.
Con esta estrategia, el gobierno de Colombia ha logrado incautar 2.800 toneladas de polvo en blanco en estos 3 años. Es la mayor incautación que un gobierno haya hecho en la historia del polvo en blanco. Miren esa información, colombianos y colombianas. Realidad ajena a la que pretenden vender con los Estados Unidos y en este caso el uribismo. Paralelo a esta operación, al dificultar la salida del polvo en blanco, los narcos han abandonado zonas enteras de cultivos de hoja en Colombia. En la selva amazónica, 80.000 hectáreas de cultivo de hoja del polvo han sido abandonadas desde hace 4 años y hemos logrado sustituir ya 22.000 hectáreas con productos lícitos que siembra el campesinado. Nuestros problemas tenemos ahora los grupos que se dedicaban al polvo en blanco, se dedican a extraer ilícitamente el oro. También ha aumentado el grado de coordinación entre mafias, logrando construir redes multinacionales con alto uso de los circuitos financieros mundiales. El actual gobierno de los Estados Unidos parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños. La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz anti-emprendedores de polvo en blanco, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa sí fuerte y probadamente ligada al emprendimiento del polvo en blanco, pero obediente en obedecer invasiones. Ahora piensan que debilitando el movimiento democrático de Colombia podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela. El gobierno de Colombia, miren esto, seguirá colaborando en la lucha anti-polvo en blanco, aumentando la experiencia y transfiriendo la experiencia a todo gobierno que quiera colaborar con Colombia, sin destruir la democracia y sin intervenir en la política interna de los países socios. Nos damos cuenta que el comunicado del presidente Petro es claro. Estados Unidos quiere desestabilizar a Colombia para que llegue a la extrema derecha a través de misiles, a través de esto, a través de aquello y de lo otro. Y Petro seguía recibiendo el apoyo internacional. Solidaridad de Jean-Luc Mélenchon con el gobierno de Colombia. Y miren esto, Jean-Luc Mélenchon, copresidente, aquí lo vemos, de esta organización, Institut Le Bourdieu de Francia, también solidaridad de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia, Clémence Guettet, todos con el gobierno nacional de Gustavo Petro, solidaridad de la Cumbre de Ministras y Ministros, el trabajo de América del Sur con el gobierno colombiano. Miren eso, todos de la mano con el gobierno nacional, a tal punto que las mismas organizaciones internacionales como HRW decían: los ataques de los Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico constituyen ejecuciones extrajudiciales. Sean o no emprendedores del polvo en blanco, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza. Estos hechos deben ser juzgados y sancionados. Así que, colombianos, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede pasar con Trump? ¿Cómo ven las posiciones de Petro? Los invito a que me ayuden a compartir toda esta información para que Colombia conozca la realidad. Dejen su like, dejen su comentario y lleven este video a todas las redes sociales. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.